día a todos, buen día mis amados hermanos, mis amigos, todos los que nos acompañan. Qué gusto saludarlos, saludos Iglesia Rey de Reyes, qué gusto estar con ustedes. Hoy continuamos con estos mensajes de domingo y es una alegría para mi corazón, para mi vida, poder estar compartiendo con ustedes. Les invito a que ofrezcamos al Señor este tiempo de alabanza, este tiempo de predicación de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Dios Santo, reunirnos en tu nombre y estar compartiendo tu palabra a través de este medio. Rogamos que el poder de tu palabra llegue a nuestras vidas con poder. Señor, que yo pueda ser instrumento en tus manos de bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 60. Hechos 7, del 51 al 60. Dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Esto es palabra del Señor. A través de la historia, desde el ascenso del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, los seguidores del Señor Jesucristo, el pueblo cristiano, ha sido perseguido. Desde la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, se suscitaron un sinnúmero de persecuciones. Saulo de Tarso fue uno de ellos, Pablo posteriormente. Luego se dio la persecución por parte del Imperio Romano. Nerón en el 64 al 68 después de Cristo, Maximino. También hablamos de Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano. Todo esto terminando con la gran persecución de Juliano en el año 313 en la era cristiana. Y hoy día también en algunos países se llega a suscitar la persecución, y en nuestro país, en algunas regiones de él. ¿Qué ha impulsado a través de la historia a cada creyente en Jesucristo, como Esteban, a estar dispuestos a ser testigos de Cristo? Como dijimos antes, mártires de Cristo. Yo quiero que platiquemos acerca de esto, impulsados a ser testigos del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Padre, gracias por esta oportunidad. Rogamos que hables a nuestro corazón en el poder de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor, y permíteme ser instrumento para predicarla. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos y poder seguir, que nos sigan a través de este medio. Habíamos estado hablando acerca de estos mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo en la vida de ellos y en la vida de los nuevos creyentes. Recordemos, hablamos que estos primeros creyentes estaban unánimes, de un solo corazón y una sola alma. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es en medio de este ambiente en que el Espíritu Santo hacía crecer la obra, el testimonio de Cristo se extendía y cada día eran añadidos aquellos que habían de ser salvos. Era sonado que los creyentes en Jesucristo se estaban reuniendo en una área del templo conocida como el Pórtico de Salomón. Era un lugar amplio, eran aproximadamente unos, ¿qué serán? 3,000 metros cuadrados, y muchos llegaban ahí. Dice el verso 7 del capítulo 6 de Hechos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es en este contexto, quiero invitarles, en el cuadro donde la iglesia se multiplicaba, perdimos la cuenta en los 10,000 primeros convertidos, y todo esto reuniéndose en la área del templo. Toda esta convivencia en el templo estaba creando un ambiente también denso con los religiosos que no aceptaban la fe en Jesucristo.
Dice Hechos capítulo 6, versículos 7 y 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estos que se levantan, algunos que habían sido quizás libertados de una condición de esclavitud anterior, algunos pertenecían a la zona de Cirene o Alejandría, Cilicia, todos estos eran judíos que muy posible estaban perteneciendo a grupos muy radicales como los fariseos que estuvieron en contra de la enseñanza de Jesús. Pablo, es decir, Saulo, había sido fariseo. Lo cierto es que dice el verso 10 pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban, en el poder del Señor, estaba siendo usado. Y estos hombres, aunque eran conocedores de la Escritura, eran confrontados y no aceptaban, de tal manera que no podían resistir esta verdad que les era predicada. Se llenaban de envidia al no poder debatir con verdad con Esteban. Y Esteban enseñaba a Cristo como ese ungido, ese Mesías, ese Cristo esperado. Es por lo anterior, dicen los versos 11 al 13 del capítulo 6, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Era tal su coraje, su impotencia de poder contradecir lo que Esteban decía, que buscaron testigos falsos, como hicieron con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que estos empezaron a hablar y a decir mentiras acerca de Esteban. Empezaron a decir que él andaba hablando contra Moisés, que era el hombre específicamente enviado por Dios para salvarles de Egipto, que contra Dios también estaba hablando, que además se hablaba blasfemias contra el templo y contra la ley. Y empezaron a animar al pueblo. Miren lo que está diciendo, lo soliviantaron, dice el texto, y lo arrebataron. Cuando dice que lo arrebataron, es muy posible que lo sacaron en medio de creyentes en Jesucristo que estaban muy cerca de él. Y por eso es que tuvieron que arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo ante las autoridades religiosas de su tiempo. Y al llegar ahí, las acusaciones que trajeron contra él eran falsas porque decían, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que Lucas, historiador, supo acerca de esto? Es muy posible que Pablo, el apóstol, siendo sabio en aquel momento entre los miembros de los fariseos, él le hubiese contado acerca de esto a Lucas. Entonces, Esteban es llevado ante el concilio. Y fíjense, permítanme leer el versículo 15 del capítulo 6 y el versículo 1 del capítulo 7. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Yo me imagino que también otra persona debió haber dado este testimonio, como el mismo Pablo, ¿sí? Al ver cómo Esteban se había acercado a este concilio
con una paz profunda, dominio de sí mismo. Y lo que hizo el sumo sacerdote es cuestionarlo. ¿Es esto así? ¿Es verdad lo que dicen de ti? Lo primero que yo quiero hacerte reflexionar hoy, mi amado, a través de este mensaje, es impulsados a dar defensa de nuestra fe. Impulsados a dar defensa de nuestra fe. Durante las persecuciones del Imperio Romano, muchos creyentes fueron presentados a la ejecución, ya sea para ser quemados o crucificados o aventados a los leones en el circo romano. Y la pregunta era, ¿quién era su Dios? Si a quién le pedían, o al César o a Cristo. Y por confesar su fe en Jesucristo, estos eran ejecutados, ya sea quemados, crucificados o aventados a los leones. El sumo sacerdote tenía a Esteban en el banquillo de los acusados. ¿Con qué? Con acusaciones falsas, que muy posible él sabía que estas así lo eran. Por eso, yo no pienso que el sumo sacerdote haya preguntado, ¿es esto así?, tratando de encontrar la verdad. Él sabía que Esteban simplemente no iba a decir, no soy culpable de lo que me acusan. No, él sabía que Esteban iba a presentar defensa de lo que creía. Y entonces Esteban empieza a hacer todo un relato de la historia del pueblo judío y su fe. ¿Desde cuándo? Desde Abraham. Pasando por Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob, la formación del pueblo, de la familia de Jacob con los 12 hijos, llevado como esclavo José a Egipto, y posteriormente cómo es que en la gracia de Dios y su propósito, José es puesto como gobernador de Egipto, y luego su familia viene bajo la cobertura. Habló sobre la muerte después de ellos, de José, porque nadie conocía luego a José, y vino la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Posteriormente vino la liberación de Moisés, la entrada a la tierra prometida por Josué, y el inicio del pueblo de Dios en su reino, una figura del reino del rey David, y posteriormente su hijo Salomón. Y es en esta parte, ¿sí?, cuando habla de la construcción del templo, que no se le dio a David, sino a Salomón el privilegio de construir el templo. Esteban hace una anotación bien importante que también viene en estas escrituras. Dice Hechos 7, 48 al 49, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En efecto, lo que estaba acentuando Esteban es que en su defensa, aun cuando el templo había sido hecho para la comunión con Dios, Dios rebasaba la perspectiva misma del templo. Y es en medio de esta defensa que Esteban no calla. Y Esteban le dice en el verso 51 y 52 a los líderes religiosos de su tiempo, Hechos 7, 51 y 52, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y lo mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?
Esteban les está diciendo, sí, ustedes son duros. Miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Estos mismos son los que a través de la historia se habían opuesto al mensaje del Cristo, del ungido, desobedientes al Espíritu de Dios. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Como digo yo, no se los mandó a decir. Les confrontó en su realidad de su corazón con Dios. Pienso que el mismo Esteban sabía que enfrentando testigos falsos, ellos ya habían planeado su muerte. Se lo habían hecho al Señor Jesucristo. ¿Cómo no se lo harían a Él? Ahora, ¿qué vino a provocar? Esteban les dijo su verdad. Esteban les dice cada una de las cosas que ocurría en su corazón, que no buscaban a Dios. Y al decírselos, dice el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Vaya coraje desmedido al ser confrontados con su verdad interior. Para ellos no encontraban arrepentimiento. No igual como aquellos que fueron confrontados en el día del Pentecostés, que vieron su culpa y se arrepintieron. Estos no. Estos tenían primero que su propia religión, su propio deseo, y no verdaderamente buscar al Señor. Y no dudo que entre ellos estuviera el mismo Saulo de Tarso. Esteban tan solo habló la verdad bíblica. Y eso duele. Duele cuando el corazón no está dispuesto a reconocerlo. Estos hombres lo que decidieron ese día es lapidarlo, apedrearlo. Lo sacaron a la calle, le quitaron sus ropas y empezaron a apedrearlo. No quisieron aceptar la verdad que Esteban les había presentado. Dice el versículo 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amados, este momento solamente Esteban pudo haber experimentado tal cual y platicarnos. Yo creo que en algún momento saber cómo lo vivió. Aquí nos lo expresa de esta manera, lleno del Espíritu Santo, en dominio propio, lleno de la paz del Señor, lleno de fe, lleno de amor. Fíjense qué tremendo, ¿no? Mientras estas gentes lo apedreaban, se tapaban los oídos, arremetían contra él, todo lo que hacían era para que Esteban tuviera reacciones diferentes, pero para nada. Dice el verso 59 y 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amados,
Solo un hombre lleno del Espíritu Santo podía expresar, como el mismo Señor Jesús lo dijo, perdonando a las personas que lo apedreaban. Amados, pensemos en esto. Librar ese momento para muchos hoy día hubiese sido muy difícil. Muchos quizás quisieran salirse por la tangente, me equivoqué, no es cierto, mejor me cambio de bando. Pero para Esteban fue imposible. Para un creyente verdadero en Jesucristo no puede callar lo que ha creído. Él estaba convencido que pasara lo que pasara, él podía ver al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Su fe estaba siendo confirmada en medio de su ejecución. ¿Qué te mueve hoy a ti? ¿Qué te impulsa hoy tu vida de fe? ¿Su amor? ¿El sacrificio de Cristo? ¿Realmente estás siendo movido a ser testigo de Cristo? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué puede movernos en momentos de crisis en la vida de fe? Hoy escucho tantas personas que cuando vienen los problemas, lo primero que hacen es dejar de congregarse. Por eso el segundo punto que quiero platicar contigo este día es movidos a salir a predicar a Cristo. Los cristianos que estaban en Jerusalén, a raíz de la muerte de Esteban, empezó a haber una persecución profunda. Sí, dice el verso 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los profetas. Toda la gente, ¿se recuerdan los 10,000 que hablamos? ¿Sí? Todos empezaron a esconderse, empezaron a procurar que no fueran atrapados, porque estaban siendo llevados a juicio y encarcelados. Ahora, ¿cómo es que esto puede ocurrir? ¿Qué acaso el Señor no es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene todo el poder, el que está en su mano todo el control? ¿Por qué pasaba esta persecución? Era una pregunta que podrían hacerse. Pero Jesús se los había anunciado. Allá en Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4, si ustedes lo buscan en su Biblia, Juan 16, del 1 al 4, dice la palabra de Dios que Jesús le está diciendo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Fíjense, nada de lo que les estaba ocurriendo los debería de sorprender. Jesús se los había anunciado. La expresión que viene en el verso 2 cuando dice, os expulsarán de las sinagogas, no es tan solo la idea de que ya no iban a poder congregarse en la sinagoga, no, amados, sino que también iban a perder todo contacto social con aquellos círculos muy cercanos a ellos. Y por eso es que ellos de alguna forma tendrían que huir, porque a lo mejor
amigos, conocidos, personas, los delatarían. Todo su esquema social se veía dañado. Tendrían que huir. Y habría personas que creían que por hacer esto, por delatarlos y aún por matarlos, estarían sirviendo a Dios. Así que toda esta persecución vino contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mientras todo esto ocurría, dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Así que lo que vemos es que habían hombres de los mismos quizás que habían logrado tener cierto privilegio. En el momento lograron enterrar y sepultar a Esteban. Pero Saulo de Tarso iniciaba su persecución contra los creyentes. Dice el verso 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y esto es lo que se cumplía, lo que decíamos hace un momento, cuando decía, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Observamos a estas personas sinceramente equivocadas, pensando que estaban ellos sirviendo a Dios, pero no conocían al Padre y tampoco, mucho menos, conocían a Jesucristo. Así que los creyentes en aquel momento estaban siendo completamente perseguidos y movidos del lugar. Pero hay algún detalle bien importante que tenemos que tomar aquí, amados. Esta persecución vino a dar paso a algo que Jesús ya había llamado a hacer. Recordemos que la estrategia del Señor Jesús acerca de la predicación del Evangelio tenía que ir a diferentes lugares. Lo dice Hechos 1, 7 al 8. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es que la iglesia se había acomodado en Jerusalén y se les había olvidado que tenían que salir, que tenían que llevar el mensaje. La gran comisión también tenía que ver con enseñar las enseñanzas del Señor Jesucristo, de hacer discípulos, también de formar en la palabra del Señor, pero tendrían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que todos estos que habían creído desde el día del Pentecostés, estos más de 10,000, empezaron a ser dispersados por toda Judea y por toda Samaria y empezaban a ir llevando la palabra del Señor. Por eso la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos, amados, aprender de este pasaje la importancia que tiene la perspectiva de ser enviados. La obra del Evangelio no es solamente en el caparazón de donde estamos. La obra del Evangelio tiene que ver con salir e ir. Estos hermanos, estos primeros creyentes, tenían un tiempo especial cuando estaban en Jerusalén, pero ellos tenían que salir a predicar. La persecución explotó completamente la misión de salir. Suena difícil decirlo, pero Dios utilizó este instrumento
para que la gente saliera a cumplir la misión. Hoy día, amados, ¿qué cosas ocurren en nuestras vidas? ¿Qué pasa que nos andan recordando que tenemos que ir y llevar el mensaje? Hoy estamos en un lugar bello que el Señor nos da para congregarnos. Y Dios quiere usarnos aquí donde estamos. Dios quiere usarnos que aquí también seamos luz y testimonio a los que nos rodean. Dios quiere usarte donde tú estás, pero también quiere llevarte a que vayas más allá. Si tienes la oportunidad de hacerlo, tienes que salir a ser testigo de Jesucristo. Hoy puedes decirle al Señor, hoy decido salir de testigo de Cristo donde Él me lleve. Y tercero y último, amados, quiero compartir algo. Hace 23 años mi familia y yo emprendimos un viaje maravilloso. Estuvimos 10 años en Coatzacoalcos, pero salimos a la obra del Señor para llevar su palabra. Sabíamos de dónde salíamos, no a dónde llegaríamos. Hemos estado en Monterrey, luego aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, posteriormente en Celaya, Querétaro, nuevamente aquí, Tlaquepaque. El Señor nos ha llevado y hemos visto su mano fabulosa en su obra. Fíjense lo que está ocurriendo con la gente que es perseguida, específicamente con Felipe. En el versículo 4 y 5 del capítulo 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Podemos encontrar algo maravilloso aquí. ¿Por qué? Porque eran judíos rompiendo barreras culturales, barreras religiosas, barreras y obstáculos que durante muchos años los habían mantenido cerrados, pero ahora el Evangelio los llevaba a llevar el mensaje de Jesucristo, la esperanza anunciada en el Antiguo Testamento. Aun cuando los samaritanos habían sido despreciables para los judíos, ahora el Evangelio les era dado, este Evangelio de reconciliación, y que eran los mismos judíos que lo llevaban a ellos. Dice el versículo 6 al 8 del capítulo 8, lo que estaba ocurriendo en Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Jesús había estado en Samaria. Él había hablado a la mujer samaritana, y algunos habían escuchado el Evangelio y habían creído en él. Pero ahora el Evangelio estaba explotando a toda esta región de Samaria, y la gente estaba siendo alcanzada por el poder de la palabra, del mensaje de resurrección de Jesucristo. A Felipe lo escuchaban, y Dios hacía en el Espíritu Santo grandes cosas, grandes señales a través de él. Y fíjense lo que provocaba la obra del Evangelio en la ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amados, yo quiero detenerme en el mensaje este día aquí. Tenemos que dimensionar nosotros esto muy bien. Familia, pueblo de Dios, el Evangelio de Jesucristo trae gozo y libertad a la gente que lo cree. Hoy, como en la historia del mensaje del reino, es una oportunidad de llevar esperanza y luz a la gente. Es una forma de traer libertad a matrimonios, a familias. Dios quiere usarte hoy como ha usado a través de la historia a cada creyente. No debemos de perder la oportunidad aquí donde estamos.
No debemos permitir que es en estas circunstancias que estamos viviendo como sociedad nos sigan recluyendo. Necesitamos tomar nuevos aires, llevar la palabra. El próximo 4 de junio estaremos pasando una película para matrimonios aquí en las instalaciones donde estamos congregando para matrimonios. Y queremos invitar a todos los de alrededor y a todos los que puedan conocer acerca de Cristo. Y tú puedes ser instrumento para ello. Pero Dios puede usarte donde tú estás. Si tú has creído en Jesucristo, que sabes que Él vive en tu vida y que Él resucitó para darte vida, tú puedes hablarles. Hoy puedes ser instrumento. Hay tiempos difíciles, sí. Cuanto más cuando hay persecución. Pero hoy que tenemos libertad de hablar, no callemos. Hablemos que nuestro Cristo vive. Y créelo, vendrá grande gozo a tu vida y a los que te rodean. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo. Trae ánimo a tu iglesia. Deseo de hablar, de compartir la palabra, para que el mundo crea que tú vives y reinas, Señor. Haznos llevar este mensaje, que aprovechemos donde estamos y a donde nos vas a llevar nuestra Samaria, donde iremos, Señor. Pero llevemos tu mensaje y tu palabra. Aprovechemos el mensaje que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios porque me ha permitido compartir esta palabra contigo. Espero que te motive a llevar este mensaje. A Esteban nada lo detuvo. A Felipe lo llevó y a tantos creyentes y el mensaje llegó hasta Roma. Que Dios pueda usarte a ti. ¿A dónde? A donde Él te lleve. Les recordamos nuestras actividades entre semana. Lunes y viernes tenemos los estudios de los Salmos. Martes y jueves estamos teniendo una reflexión, los encuentros con Jesús. A las 9:30 lo estamos subiendo por YouTube. Ojalá que los puedas ver. Si no te llegan, avísanos para enviártelos. Los martes estamos mandando el audio a las damas. Y los miércoles con varones a las 8 de la noche aquí en las instalaciones donde nos estamos congregando. Los sábados estamos teniendo la reunión de oración por Zoom a las 9 de la mañana y a las 11:30 por Zoom con los jóvenes también. Gracias a Dios porque nos mantiene en la obra. ¿Qué les parece si damos gracias? Oramos al Señor y después somos despedidos con la bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos gozarnos en ti. Señor, da ánimo a tu pueblo, que vayamos adelante en la predicación de la palabra. Y Señor, que tu pueblo sea ministrado en tu poder y en tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a recibir la bendición del Señor. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, con todo el pueblo de Dios que va llevando la palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar la doxología.